Al asumir Mirta Vázquez como premier, estamos avanzando en varios temas que han estado postergados, con una misma agenda de cambios. No ha habido aquí ningún rumbo de derechización ni nada como también quieren hacer ver. Está en nuestros estudios la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara. Bienvenida. Hola, Nicolás. Bien, buenos días. Es inevitable, porque lamentablemente así estamos, ministra, comenzar por discutir de toda esta especie de agenda tóxica, ¿no es cierto?, pero de la que hay que librarnos. Pero el problema es que acá no se trata solo que hay un sector de la oposición que todo lo mira desde la perspectiva de la vacancia y que trata de que todos los días la información sobre el gobierno sea negativo y que todos los días se desgaste, pero el gobierno también hace de su parte, ¿no? O sea, la pregunta, por ejemplo, es ¿qué hace el señor Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno? Ayer he visto que firmó resoluciones nombrando gente, cuando lo que se está discutiendo es que ¿qué hace ahí? Bueno, yo creo que son dos cosas las que tú pones sobre la mesa. Uno, efectivamente, hay un sector de la oposición que claramente desde el día uno está con la estrategia golpista, de vacancia, de interpelar ministros, de no tener un ánimo constructivo. Eso hay que reconocerlo, no hay que minimizarlo ni subvalorarlo, porque es un factor que está jugando fuertemente en este contexto político. Y por otro lado, también seguro decisiones, investigaciones que tendrá que tomar el gobierno sobre esta persona, por ejemplo, ¿no? Yo creo que estamos tratando de trabajar, son 110, 115 días ya de gobierno. En el caso de nuestro sector tenemos proyectos, tenemos programas importantes. En general, el gobierno ha tratado de avanzar en medio de todo este ruido político y creo que también es importante dar a conocer estos avances, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que en realidad esa debería ser nuestra agenda, pero ya tiene que haber un corte acá, ¿no es cierto? Porque ha habido demasiadas indefiniciones. Por ejemplo, estaba claro y se le advirtió al presidente sobre el factor perturbador que era la presencia del señor Vladimir Cerrón, no solo cercano al gobierno, sino tomando decisiones sobre nombramientos, imponiendo ministros. ¿Por qué? Porque la agenda del señor Vladimir Cerrón es otra. Porque el señor Vladimir Cerrón piensa que hay que hacer la Asamblea Constituyente este sábado y que hay que instaurar en el Perú un gobierno marxista-leninista que, según se entiende, es un gobierno de un solo partido y donde la democracia no es precisamente la principal virtud del régimen que promueve el señor Cerrón. Entonces el presidente se demoró demasiado en digamos, tomar claramente distancias con Vladimir Cerrón, y eso ha sido, hemos tenido ¿cuántos? 10 ministros cambiados en 100 días, o sea, un ministro cada 10 días. Hay un giro, hay un reordenamiento importante cuando asume Mirta Vázquez. Yo creo que hay un reordenamiento ahí importante que se está haciendo para trabajar, pese a todos los rumores, que también Lima es la ciudad de los rumores que dicen una cosa, otra. Yo creo que al asumir Mirta Vázquez como premier estamos avanzando en varios temas que han estado postergados, con una misma agenda de cambios. No ha habido aquí ningún rumbo de derechización ni nada como también quieren hacer ver, pero sí ordenadamente, más sistemáticamente, con ministros que respondan a la primera, al presidente, a sus carteras y a las demandas que tiene el pueblo, porque hay una demanda de cambios bastante grande y bastante postergada, en medio de un Estado que ha estado replegado históricamente. No son 100 días, son décadas en las cuales el Estado ha estado replegado. Eso es verdad, es decir, y nosotros lo hemos señalado acá insistentemente, es decir, nosotros no podemos atribuirle al presidente Castillo la responsabilidad del estado de cosas en el Perú. Es decir, la situación que ha mostrado la pandemia es catastrófica y es una vergüenza que estemos como estamos después de que hemos crecido en términos macroeconómicos como hemos crecido. Es imperdonable que estemos como estamos. Ahora, la tarea del presidente es cambiar las cosas, ¿no? O sea, porque no basta con decirles tienen la culpa lo que estuvieron antes. Bueno, pero ahora tú eres el presidente y tú tienes que cambiar las cosas. Claro que sí, no hay miradas autocomplacientes aquí. Yo creo que el presidente también está muy consciente de eso y está ejerciendo la presión sobre los ministerios para que podamos dar resultados concretos. En el caso de mi sector, por ejemplo, tenemos temas muy concretos que estamos planteando al Congreso. Hemos estado toda la semana haciendo difusión del proyecto de ley de protección para la orfandad vulnerable, 98.000 niños huérfanos, el país con más niños huérfanos por la pandemia, que no puede asegurar protección, es terrible, ¿no? Entonces, este proyecto de ley, por ejemplo, lo hemos presentado ya al Congreso, ni siquiera lo han agendado para este pleno, creo. Pero deberían, ¿no? Porque eso, por ejemplo, esa es una de las urgencias. Es decir, tenemos, o sea, la pandemia nos ha dejado un impacto del que mucha gente no termina de tomar conciencia. O sea, nosotros acá, ministra, estamos haciendo una campaña, porque esto empezó y lo he contado en otras oportunidades,
como un trabajo puramente periodístico. Íbamos a reportar qué estaba pasando con la gente más vulnerable. Y lo que descubrimos fue desgarrador, ministra. Gente que no tenía para comer. Entonces, nuestra conclusión como medio de comunicación, porque no es nuestra obligación, sino nuestra obligación moral como seres humanos solidarios, es que no podemos ver sufrir a la gente y no hacer algo. Entonces, lo que hemos hecho es una campaña de Salva una Olla. Y todos los días estamos ayudando ollas comunes, porque en el Perú hay gente que no tiene para comer. Y uno de los temas con los que uno se enfrenta es este de los huérfanos. Chicos que se quedaron sin padre ni madre o sin gente que los proteja. Así es, y un Estado que no tiene capacidad ahorita para poder darles toda la protección que necesitarían, ¿no? Asegurarles educación, salud, acompañamiento emocional. Eso es lo que estamos tratando de subsanar, ¿no? Con todas las dificultades del caso. La reforma tributaria que está anunciando también el ministro Franque tiene que ver con eso, con ampliar la recaudación, porque un Estado que no tiene dinero para invertir en los ciudadanos que más lo necesitan no va a garantizar desarrollo, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que tener una contextualización un poco más histórica de lo que hemos recibido como gobierno en medio de anuncios de fraude, de una oposición golpista que no quiere dialogar. Y bueno, creo que sobre esa evaluación es que tratar de avanzar, como tú bien dices, sin ser autocomplacientes tampoco con los errores que se han podido cometer, pero sí claramente enfocados en subsanar todos estos problemas de carácter mucho más profundo. Claro, pero es decir, acá hay una discusión que yo creo que es trascendente. El ministro Franque ha presentado un proyecto de reforma tributaria, ¿no es cierto? Aparentemente no le va a dar el Congreso las facultades para legislar, sino esto va a ser un proceso más engorroso, pero de repente va a ser mejor porque va a permitir consensos, ¿no es cierto? Claros consensos. Pero yo creo que acá hay plantea una discusión bien importante. O sea, yo creo que he escuchado a muchos especialistas que opinan que es cierto, es posible recaudar más. Y para eso hay diferentes puntos de vista. Pero la idea no es seguir apretando a los que siempre han pagado, sino que se pague lo justo y que se incorpore a la tributación a la mayor cantidad de gente. Sin embargo, nuestro principal problema no es ese. Nuestro principal problema es que el presupuesto de la República en los últimos 25 años se ha multiplicado por 3. O sea, tenemos 3 veces más dinero para gastar y gastamos mal. Dinero que se devuelve, dinero que se usa de manera ineficiente, hospitales que tienen 8 años esperando y no se terminan y que han ido aumentando sus precios, hemos visto todo lo que ha sido la obra pública, y un enorme problema de corrupción. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con los puestos de confianza, con el nombramiento en puestos claves de personas que no están calificadas para la función, que en el mejor de los casos son unos inútiles, en el peor de los casos son unos ladrones. Pero una cosa no quita la otra, ¿eh? En el caso de la recaudación, seguimos siendo uno de los países que tiene más baja recaudación. Hace poco estuvo Josep Borrell, el de la Unión Europea, y nosotros que queremos entrar a la OCDE, que varios gobiernos ya vienen tras ese objetivo. Somos de los países que tiene la más baja recaudación en el continente. Entonces también hay que ampliar la base de recaudación. Mi sector, que es uno de los que menos presupuesto recibe, el Ministerio de la Mujer. ¿Cómo voy a garantizar albergues seguros si tengo 4 personas para hacer la supervisión en todo el país? O sea, es imposible. Personas para garantizar la supervisión de albergues privados que se han multiplicado, porque tanto así se replegó el Estado en su función de garantizar derechos a los niños más vulnerables que tercerizó este tema, ¿no? El INAVIF tiene menos albergues que los albergues privados ahorita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Y eso genera, o sea, hay gente bien intencionada, gente calificada que lo ha estado haciendo muy bien. Pero hay gente también que no, ha habido aventureros, aprovechadores, ¿no es cierto? Y no tengo capacidad sancionadora, porque eso también es parte del repliegue del Estado que hemos tenido estos años de neoliberalismo. El Estado terceriza, se desentiende porque no tiene presupuesto y luego no puede ni fiscalizar ni sancionar. Entonces sí necesitamos recuperar recursos para eso, necesitamos también recuperar la autoridad del Estado para eso y, como digo, en este caso, garantizar los derechos de los más vulnerables, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo Pero a lo que voy es a esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que recaudar todo lo que podamos recaudar, pero sin perder de vista una cosa, que nuestro sistema tributario tiene que ser justo para nosotros, pero también aceptado por los potenciales inversionistas, porque si ve que tú acá lo asfixias y que en otro país le dan beneficios, se va a ir al otro país. Entonces tenemos que aprender a jugar con inteligencia y con fineza. Pero ministra, tenemos que gastar correctamente. O sea, por ejemplo, uno le encarga un hospital
a una compañía inversionista minera o lo que fuera para hacer un hospital, lo hacen 2 años, ministra. Sí. Y cuesta ya, el presupuesto es 180 millones de soles. Se gastarán los 180 millones de soles. Y uno le encarga ese hospital a un gobierno regional. ¿Y qué es lo que ocurre? Pasan 7, 8 años y el hospital te termina costando, en el mejor de los casos, el doble y no lo acaban. No, es terrible y creo que eso es algo sobre lo que se tiene que actuar. No hemos tenido el tema de la corrupción que tú mencionas, 2 presidentes regionales ahora involucrados en actos de corrupción terribles, ¿no? Ya ni hablar de los gobiernos y nuestros expresidentes. Entonces hay un tema de corrupción que tiene que atacarse fuertemente, yendo no solo a las personas, eso creo que también lo hemos discutido, sino también a todas las causas más estructurales que lo hacen posible, que lo facilitan, incluso la misma legislación, los contratos ley, creo que de esto hemos hablado ya otras veces y tienen que darse los pasos para cambiarse, ¿no? Yo creo que sí el Ejecutivo va a trabajar en esa línea. Pero eso lleva una vez más a la discusión de qué es lo que hay que cambiar en el Perú. Exitosa. Hemos dicho durante años acá que la discusión en el Perú no debería ser que hay que cambiar las cosas, sino de qué tamaño son los cambios y sobre todo cómo los vamos a hacer. Entonces, esto implica incluso cambios constitucionales, pero no es más razonable organizar una discusión. O sea, César Acuña el otro día dijo una cosa que a mí me pareció notable: hacer una especie de comisión especial en el Congreso que organice la discusión sobre la reforma constitucional, lo que Valentín Paniagua propuso cuando recién se instaló en el gobierno provisional. Seguro. Y no organicemos esa discusión. O sea, ¿para qué andar unos recogiendo firmas a favor y otros en contra en vez de discutir qué es lo que queremos cambiar? Pero ahí hay un detalle importante, Nicolás, que también te voy a tutear. No solamente en el Congreso. ¿Por qué en el Congreso? ¿Por qué no hacer una discusión pública, ciudadana, que es lo que estamos proponiendo distintas organizaciones políticas? Y ahí hablo también como parte de una organización que está... pero el acuerdo nacional. El acuerdo nacional, las discusiones públicas, en fin, yo creo que somos conscientes de que hemos llegado a un punto de crisis político-institucional del cual no vamos a salir como si no hubiera pasado nada con 2 o 3 comisiones del Congreso. O sea, tiene que haber un debate público mucho más profundo que involucre una ciudadanía que está harta del Congreso, que desconfía también del Ejecutivo, que tiene expectativas que pueden verse defraudadas. Entonces sí creo que es muy importante que asumamos ese momento histórico que estamos viviendo y le demos un cauce democrático. Ese cauce democrático implica una discusión profunda, como ha dicho la Premier también, del pacto social que ha sostenido esto y poder avanzar a salidas de más largo plazo, ¿no? Yo creo que tenemos ahí el desafío como gobierno de equilibrar esta demanda, estas expectativas de cambio, algunas de carácter bastante amplio y bastante profundo, con mejorar condiciones de vida muy concretas de la gente que no van a esperar un cambio de constitución, una gran resolución histórica, ¿no? Ministra, y el tema de las mujeres, lo que ha ocurrido en los últimos días, lo hablamos con Charo Zacieta, fue notable. Exitosa. O sea, creo que es la primera vez que ocurre que se sentencia a un grupo de violadores, abusadores de una chica que tuvo ella y su familia el coraje de denunciar, porque esto ocurre mucho y no se denuncia. Y se denunció y se sentenció a 20 años a estos depredadores. Esto es un hito, ¿no? Y yo creo que no hemos llamado la atención lo suficiente, porque en los últimos años hablamos mucho sobre el tema de la violencia, de los derechos de la mujer, de la igualdad de género, pero la sensación que da a veces es que todo sigue igual. Hablamos más, pero todo sigue igual. No, es preocupante, sí, que todavía estemos ante estos casos. Efectivamente, esta sentencia es emblemática, es un hecho que tiene que destacarse. Se está tratando de trabajar, por ejemplo, también en el feminicidio en Tacna. Yo estuve con la familia, se pudo capturar en Bolivia al feminicida que incluso estaba involucrado en una red de trata, ¿no? Entonces, creo que hay que rescatar también estos avances de la policía, del Poder Judicial, ojalá hubiera mucha menos tolerancia hacia la violencia, ¿no? Nosotros estamos poniendo mucho énfasis en lo preventivo, no llegar a estos niveles de violencia. ¿Por qué nuestra sociedad sigue siendo tan tolerante? Ayer justamente presentábamos ya de cara al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, las estadísticas que tenemos. Casi el 60% de peruanos tolera alguna situación de violencia hacia la mujer. ¿Cómo cambiamos eso? Con una estrategia punitiva, legislativa, seguro, sí, hay que hacerlo, vamos a fortalecer, estamos fortaleciendo el SNEJ, el Sistema Nacional Especializado de Justicia, pero también le estamos poniendo mucho foco a la prevención, sobre todo con los más jóvenes, con los varones, que no toleremos estas situaciones, llegar antes de que los hechos de violencia ocurran, ¿no? Nuestro programa de emergencia mujer, los centros de emergencia mujer, los CEM, ¿no? Están en todo el territorio nacional.
pero también ahí tenemos que ver cómo han ido funcionando, van a cumplir 20 años creo que es muy bueno tener este espacio, cómo lo fortalecemos en esta situación además de repliegue de la pandemia, ¿no? Donde las mujeres han salido menos, han tenido que recargarse de tareas del hogar, ¿no? Incluso con la educación virtual, etcétera, ¿no? Uno lo ve en las ollas comunes, son las mujeres las que están parando las ollas. Así es, y es un trabajo no remunerado que contribuye directamente al PBI. Por eso nosotros también estamos apuntando ahí a una iniciativa. A reconocer ese trabajo. Exacto, a través del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que también vamos a mandar el proyecto de ley al Congreso muy pronto y ojalá también sea ahí discutido y agendado. Me atormenta con algunas preguntas muy puntuales. ¿Tiene que salir Bruno Pacheco, sí o no? Su opinión personal. Yo creo que eso ya se está evaluando, ¿no? Más allá de lo que yo quiera o no quiera. Pero pues, ya, ¿no? O sea, no es una encuesta de cuánto del Ejecutivo dicen que se va o no se va mañana o pasado. Pero o sea, yo creo que el presidente ya tiene los elementos y ya Ahora, está evaluando, ¿no? Lo segundo, este tema del examen de los docentes es una situación muy complicada, pero, es decir, acá hay una responsabilidad. O sea, claramente el examen no salió del INEI. El examen ha salido, el INEI ha controlado el día del examen, pero la prueba se ha filtrado desde el Ministerio de Educación. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos, se tiene que investigar por todas las rutas pertinentes. Yo sé que el ministro ha informado que ya ha notificado a todas las instancias de investigación y creo que hay que esperar esos resultados también, ¿no? No apurar una vocación punitivista, censuradora, ya poco más al ministro lo van a censurar pasado mañana. No, hay que investigar. Y hay distintas instancias antes de llegar a la interpelación que creo que también debe marcar otra dinámica de relación con el Congreso, ¿no? O sea, ¿por qué por cada cosita interpelación? Censura. Pero es que no es cualquier cosita pueden ahí. Puede ser citado a la es decir, hay maestros que no se han... puede ser citado a la o sea, una de las injusticias de este país es el poco apoyo que tienen los maestros que para capacitarse tienen que poner de la suya porque no reciben la ayuda que deberían recibir. Eso no me lo tienes que decir a mí, yo soy maestra también. Pero entonces hay gente que ha invertido tiempo, recursos, esfuerzos, ha sacrificado a su familia para llegar en las mejores condiciones a este examen y ha habido privilegiados que han tenido los resultados, no es justo. Pero eso no está en discusión, ¿no? Lo que está en discusión aquí es que si eso se instrumentaliza para censurar al ministro de Educación. O sea, y yo creo que sí hay un sector en el Congreso que está utilizándolo para eso, ¿no? Como digo, habría otras instancias, todos estamos preocupados, yo vengo una familia de maestros, vemos cómo se trabaja, se educan, se capacitan pero ¿qué solitos? debería pasar con esto? Porque también es cierto, si yo soy ministro de Educación y durante mi gestión pasa una cosa, siendo tan importante el tema del examen, tengo una responsabilidad política. Pues eso se tendrá que determinar, ¿no? No tengo una responsabilidad penal, pero yo soy el ministro y me voy. Porque me hago responsable de lo que ha pasado. Yo creo que lo que se tiene que hacer... Me preguntan lo que yo haría, eso haría yo. Bueno, yo creo que en este caso se toca investigar, toca establecer todas las responsabilidades, efectivamente administrativas, penales si las hay, y también políticas. Y en el caso del Congreso yo creo que hay instancias previas que podrían fácilmente contribuir a esclarecer y no solamente de acuerdo. censurar. No, por supuesto que hay que saber la verdad completa, pero yo creo que también es importante el tema del mensaje de la responsabilidad política. Ahora, una última pregunta de estas antipáticas. Esto de las denuncias sobre que el hermano del ministro Aníbal Torres contrató con el Estado y el caso de la hija de Pedro Franque o del esposo de la hija de Pedro Franque, que dicen que sí también. Pero ¿cómo manejar estos temas? Yo creo que ahí hay que esclarecerlo todo lo posible, ¿no? He visto que el ministro Aníbal Torres ha puesto ahí la fecha de adjudicación antes de que sea ministro y más en una coyuntura tan compleja donde no estaba ni siquiera seguro la segunda vuelta. Así que creo que en el caso de justicia, que es el que conozco, está ahí esclareciéndose, ¿no? Y supongo que en el caso de Pedro Franque también, ¿no? Creo que nadie en el gabinete está usando puestos para favorecer a su familia en este momento, ¿no? Pero, o sea, en una circunstancia como esta no basta hacerlo, sino parecerlo. Es decir, tendría que haber mecanismos. Es decir, apenas, sobre todo por la agenda de ese sector de oposición que está buscando argumentos. O sea, te plantean un tema así, ese mismo día haces una conferencia de prensa y le explicas a la gente todo con los documentos en la mano. No, yo creo que la Contraloría está muy activa, todos hemos presentado nuestra declaración de intereses, y yo sé que tanto el ministro Franque como el ministro Aníbal Torres van a esclarecer inmediatamente, ¿no? Yo creo que no hay que prestarse a especulación, efectivamente, y estoy segura que se va a esclarecer muy pronto, ¿no? A Martin Luther King tengo un sueño, que es el sueño de sentarme con un ministro o ministra a conversar y hablar sobre las cosas que se están haciendo
y no de toda esta agenda tóxica que inevitablemente nos arrastra demasiado del tiempo tan valioso que no nos sobra a los peruanos. Sí. Que no nos sobra. Agradezco mucho, Anaí, por haber estado con nosotros. Llegará ese día que cumplamos el sueño. Sé que tienes un montón de cumplamos cosas, el sueño. pero Aquí algo está hemos nuestro avanzado hoy. informe de 100 días, y también te lo estoy dejando, y está en el PDF en nuestra Sí, página eso web. me dijo, para llegó y que- decía, han pasado 100 días, han cambiado 10 ministros, pero hemos hecho cosas. Estamos dice Anaí. haciendo y pueden revisar la ciudadanía ese informe de rendición de cuentas en nuestro portal web también. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por estar acá.